Los estudios sobre las aficiones deportivas y los medios ambientes del deporte en general son relativamente recientes en México. En el campo particular de la antropología, el primer libro publicado fue el del doctor Andrés Fábregas Puig, titulado Lo Sagrado del Rebaño, que cumple 17 años y que cuenta con una segunda edición. Este libro detonó los estudios antropológicos sobre las aficiones deportivas en México y trazó el primer gran tema, las identidades. De ahí en adelante, el campo de estudio se ha complejizado y en la actualidad la bibliografía se ha enriquecido no solo con los estudios alrededor del fútbol, sino de la lucha libre, el taekwondo, el béisbol. Así que en México puede decirse que al igual que en otros países de América Latina, los estudios del campo deportivo en ciencias sociales se han consolidado. Hoy vamos a platicar de este tema con el doctor Andrés Fábregas, en Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Acompáñenme. En el campo particular de la antropología, el primer libro publicado fue el del doctor Andrés Fábregas Puig, titulado Lo Sagrado del Rebaño, que cumple 17 años y que cuenta con una segunda edición. Y hoy en Diálogos desde la Frontera tenemos el placer de contar con la visita del doctor Andrés Fábregas, quien es director regional y fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Unidad Sureste, otro de nuestros centros CONACYT, y le damos la gran bienvenida al doctor Fábregas. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes, Flor, por recibirme aquí en su programa, que estoy con mucho gusto. Y bueno, su libro, que ya cumple 17 años desde la primera edición, Lo Sagrado del Rebaño, que lo pueden ver aquí, detonó de alguna manera los estudios antropológicos en México y también puso en el campo de estudio el tema de las identidades, que ha sido también una gran, un gran tema y un gran concepto que tiene que ver no solo con la antropología, pero también con los estudios culturales y con otras áreas de las ciencias sociales. Me gustaría que nos platicara cómo empieza usted a pensar en aquel entonces sobre el tema de las identidades y luego que nos platique cómo lo lleva al tema del fútbol. Bueno, el tema de las identidades es un complejo temático que los antropólogos lo estudian hace tiempo. Lo que pasó en mi caso es que yo lo uní al estudio de las aficiones deportivas, es decir, ningún antropólogo mexicano se había fijado en la importancia que tiene comprender cómo se forjan las identidades, haciéndolo a través de estudiar los apoyos a un equipo deportivo en particular. Y escogí a las Chivas Rayadas del Guadalajara porque me di cuenta en la ciudad de Guadalajara, viviendo allí, que la gente al presentarse, que es una forma de identidad, ¿no? Es decir, bueno, yo me llamo tal, pero uno está diciendo yo soy tal gente. La identidad ahí está implicada en ese encuentro. La gente se preguntaba además de su nombre, ¿a qué equipo le vas?, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque yo no había puesto atención antes en ese tipo de encuentros. ¿Y por qué preguntan por el equipo? Y me di cuenta además que según la respuesta, pues también era la reacción de un primer encuentro. Si por ejemplo la respuesta es yo le voy al Atlas y el otro era de las Chivas, pues podría haber ahí un desencuentro. Y luego la euforia de encontrarse a otra persona que le iba al mismo equipo, fuera del Atlas o fuera de las Chivas Rayadas. Eso me llamó mucho la atención. Y me llamó también mucho la atención la euforia que vivía la ciudad y que vive todavía, la ciudad de Guadalajara, cada vez que el equipo de las Chivas triunfaba. En aquella época en que yo empecé a estudiar, las Chivas Rayadas jugaban el domingo a las 12 del día, empezaba el partido. De manera que al terminar el juego, 90 minutos después, o la ciudad se sumía en una tristeza absoluta porque perdía, o bien era una algarabía tremenda la gente desde que salía del estadio. La alegría era impresionante, los abrazos, el ganamos, es decir, otra frase identitaria, ¿no? Ganamos, bueno, pues los que ganaron fueron los jugadores, pero la gente decía, no, el triunfo es de todos, es nuestro también. Bueno, eso me empezó a intrigar y entonces empecé a buscar bibliografía. Yo siempre había estudiado comunidades campesinas, estructuras de poder, había hecho algo de teoría sobre la formación de los estados nacionales,
Pero mi trabajo de campo, como decimos los antropólogos, siempre había transcurrido con campesinos o con rancheros. Yo fui el primer antropólogo mexicano que estudió las culturas rancheras de los Altos de Jalisco, hacia 1973. Entonces esa era mi experiencia, trabajar con campesinos náhuas en el centro de México, trabajar con rancheros y en mi propia tierra en Chiapas, pues con las comunidades indígenas, sobre todo con los zoques, que es uno de los pueblos menos conocidos en México. Entonces era la primera vez que yo iba a abordar un tema urbano y además asociado con un aspecto que ningún antropólogo había escrito. Dije, bueno, pues ahora sí que la tengo muy difícil porque no tengo de dónde agarrarme. De manera que así es como empecé. Empecé estudiando las aficiones deportivas como empiezan todos los antropólogos, por experiencias propias. Por observación. Y quiero que nos platique un poco más de este proceso, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Diálogos desde la Frontera con el doctor Andrés Fábregas. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Seguimos hablando con el doctor Andrés Fábregas. Él es antropólogo y también es una referencia a nivel nacional en esta área de estudio. Doctor Fábregas, y nos estaba platicando sobre lo sagrado del rebaño, sobre este libro del fútbol como generador de identidades, y nos decía que, bueno, después de empezar a analizar el tema, tuvo que irse a la observación y a el análisis de este tema. ¿Nos puede contar cómo fue ese proceso? Sí, bueno, dije, bueno, ¿a dónde tengo que ir para poder entender lo que quiero entender? Pues en primer lugar al estadio. A los juegos. A los juegos. Entonces, primero me fui a ver quién era el que controlaba el equipo, cómo estaba eso. Primera vez que yo entraba en ese tema, no tenía idea. Yo fui muy deportista, pero amateur, y jugué básquetbol, fui de la selección de Chiapas, jugué una temporada con los Pumas de la UNAM, pero pues nunca me había metido a estudiar
como antropólogo esta actividad. Di finalmente con quien era en ese momento el que pagaba renta por el equipo, es decir, tenía rentado al equipo, que era el ingeniero Martínez Garza, que era el dueño de Mexlub, una gran compañía de aceites para carros. Le expliqué lo que quería hacer y además le dije, pues nadie lo ha hecho, entonces vamos a hacer algo original, creo yo. Y él me dijo, no, pues sí, yo estoy muy entusiasmado. Y él me permitió, a través de un pase especial que me dio, un gafete, el poder entrar a donde yo quisiera en el estadio. Acceso a todas las áreas. Acceso a todas las áreas del estadio, nomás me colgaba el gafete y vámonos. Y además me regalaba 3 boletos para mi familia, porque mi esposa y mis 2 hijas son también muy futboleras. Aficionadas. Entonces, el estadio para mí fue la comunidad. Así como antes pensaba en la comunidad campesina en la que me iba a instalar, o en alguna de las ciudades rancheras de los Altos de Jalisco, dije, bueno, pues el estadio es eso. Es el lugar donde transcurre el hecho que me interesa entender. Entonces, primero lo recorrí vacío el estadio, me di cuenta cómo estaba, dónde se sentaba la gente, particularmente por sus niveles económicos, los palcos, los sitios de en medio, los lugares VIPs, en fin. Después el recorrido del estadio ya con la gente, es decir, entrar con el río de gente al estadio, recorrer todas las áreas del estadio, me las ingenié para que el ingeniero Martínez Garza pues me invitaba a su palco. Entonces pude observar todas las áreas y después escogí un lugar en específico a donde nos sentábamos con la familia. Yo veía el partido un rato allí y después me iba al campo, porque es muy distinto lo que sucede en la tribuna y lo que está sucediendo en el campo. Hasta la perspectiva visual, ¿no? Hasta la perspectiva visual es completamente diferente, es otra, ¿no? Y luego los periodistas que están ahí, los comentarios que hacen los directores técnicos, los comentarios de los mismos jugadores, que al principio no entendían mi interés, me decían, ¿por qué somos interesantes? Esto simplemente es un juego. Y yo les decía, bueno, al final de mi investigación vamos a ver si nada más es un juego o es algo más. Para eso estoy aquí. De manera pues que apliqué las técnicas tradicionales del antropólogo, no inventé nada nuevo. Hice la etnografía que decimos los antropólogos, hice las entrevistas, pero además me fui a los hogares de las gentes. Escogí quiénes eran los más entusiastas y los localicé. Pude entrar a sus casas, me permitieron entrar a sus casas. ¿De los jugadores? De los jugadores y de los públicos. Ah. Del público, la gente me interesaba mucho. Y bueno, pues vi de todo, ¿no? Desde gente que tenía altares en sus casas con los jugadores, las velas de los jugadores que habían muerto, como incluso el Día de Muertos en noviembre, pues los esperaban y les ponían dizque los alimentos y el alcohol que les gustaba, el tequila, por supuesto. Vi cosas muy interesantes, por ejemplo, el fervor religioso, la importancia de la religión. Eso lo pude ver en las entrañas del estadio porque hay una capilla. Y en la capilla del estadio está la Virgen de Zapopan, que es la generala de los ejércitos de Jalisco. Y entonces yo veía entrar ahí a las Chivas Rayadas, en todos los jóvenes, y el sacerdote dando la misa. Vi muchas veces ahí al Tuca Ferretti hincado, rezando porque le fuera bien. Pero también el equipo contrario, es decir, el catolicismo mexicano funcionaba ahí abajo y con sacerdotes distintos. El sacerdote que daba a las Chivas era Chiva y por lo tanto exclusivamente para las Chivas. Para ellos se negaba a darle misa al Atlas, menos al Atlas, ¿verdad? O al América. Entonces todas estas contradicciones me empezaron a llamar muchísimo la atención y empecé a pensar por qué era sagrado el rebaño. Al entrar al estadio, lo primero que uno veía en ese momento en el Estadio Jalisco un domingo a las 12 del día era una enorme manta sostenida por la afición que decía el rebaño sagrado. Entonces me pregunté, ¿por qué es sagrado el rebaño? Sagrado es una categoría que usamos también para investigar la religión. Y lo voy a aplicar ahora a un ambiente deportivo, ¿no? Bueno, pues lo voy a hacer, a ver qué sale, ¿no? Entonces ya desde ahí empecé a pergeñar el título del libro. Tengo que explicarle al público que lea el libro
por qué es sagrado el rebaño, ¿no? Y entonces empecé a interrogar a la gente en esa perspectiva. Y ahí encontré cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, me encontré personas, familias enteras incluso, que venían de Chicago, por ejemplo, que compraban un paquete que incluía la entrada al estadio, por supuesto los boletos del avión, el transporte del aeropuerto al estadio, y al terminar el juego al revés, se regresaban el mismo día. Es decir, era impresionante porque jugaban a las 12 del día, de manera que les daba perfecto tiempo de tomar el avión de las 7 o 8 de la noche y regresar a Chicago. O sea, se pasaban el domingo. Les preguntaba por qué vienen de tan lejos, por qué gastan. Y entonces todos eran de origen mexicano. Y la respuesta es porque aquí venimos a sentir a México, porque nos queremos sentir de nuevo mexicanos, y esto solamente lo logramos viendo jugar a nuestras Chivas Rayadas. Primer descubrimiento, pues las Chivas Rayadas son el alter ego de la selección mexicana. Y ese es el secreto de que jueguen solamente con jugadores mexicanos. El día en que las Chivas Rayadas del Guadalajara contraten a un jugador extranjero, ese día se acaban. Se acaba toda la mística, se acaba ¿no? toda la mística y se acaba toda la magia y se acabó el rebaño sagrado. El rebaño es sagrado porque representa el sentimiento de nacionalidad mexicana. Que regresa a la parte de la identidad, ¿no? Estas personas vienen a reafirmar su identidad mexicana, su identidad nacional. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, pero nos tenemos que ir a otro corte. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Una división de un cerco que lo separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor Andrés Fábregas y estamos hablando pues de fútbol, pero desde una perspectiva antropológica. Y bueno, después de este tema de entender un poco cómo estaba funcionando y todos estos símbolos, ¿qué otros hallazgos relevantes nos puede compartir? Bueno, fue muy importante darme cuenta que el equipo de fútbol funciona, y cualquier equipo deportivo, yo me atrevo ahora a hacer una generalización, funciona como un símbolo para comunidades de identificación. Y es muy interesante ver cómo hay contextos concretos en donde clases sociales o personas de muy diferente origen social y de clases sociales diferentes en una sociedad tan desigual como es México, pueden congregarse, aunque sea en un espacio de tiempo, 90 minutos en el caso del fútbol, alrededor de un símbolo y unirse en una sola comunidad de identificación. El millonario de Jalisco, por ejemplo, que está en un palco pues comiendo caviar,
y bebiendo champaña con el más humilde trabajador de un mercado. ¿Y qué los une? Pues los une una camisa rayada, blanco y rojo, y el grito de Chivas, ¿no? Pero lo gritan también desde el palco, pasando. El estadio es además el gran mapa de la desigualdad social en México. Ahí están todas las clases, ahí están unidas, desde los que pagaron 20 pesos, que era el boleto más barato en aquella época, y que estaban hasta arriba del estadio, los que están en medio, hasta las clases medias acomodadas, que no pueden pagar un palco, pero sí podían pagar un lugar VIP, en donde hay meseros para servirle y todo esto, ¿no? Entonces, me parece a mí que para mí fue muy importante, y creo que le abrió un campo de trabajo interesante a la antropología, el ver cómo sí hay momentos, hay espacios rituales. Y entonces, pues descubrimos que finalmente el deporte, y por lo menos en el fútbol, estamos ante una religión laica. Es decir, los mismos sentimientos religiosos que funcionan en las religiones como la del catolicismo, por ejemplo, o los evangélicos, funcionan también en el contexto del deporte. La gente ve al estadio como un templo, y los dioses están vivos, son los jugadores. Son dioses tangibles, los pueden tocar, les pueden gritar. Por ejemplo, había una señora que gritaba cada vez que salían las Chivas. Cosas impresionantes, te amo, cásate conmigo. Sabían los nombres de todos los jugadores. Y luego cuando iba uno a sus casas, ahí estaban los altares con los retratos de los jugadores y las veladoras. Cuando triunfaban las Chivas, yo me daba mi vuelta por la parroquia o más bien dicho la catedral, porque hay obispo de Zapopan, y la gente vestida de chiva rayada. Dando las gracias. Dando las gracias. Entonces, también esta conjunción entre religión y deporte. ¿Y qué tiene que ver eso con la solidificación de una identidad nacional? Fue otra pregunta importante que me permitió responder este tipo de trabajo. Y entonces encontré que el título del libro era Lo Sagrado del Rebaño, era lo más cercano que yo podía escoger para decirle a la gente el contenido de este libro. Explica también cómo lo sagrado no solamente está en la religión, está también en las ideologías de identidad, no solamente en las identidades nacionales, en las identidades de barrio, en las identidades de calle. El fútbol nos muestra también, entonces, el estudio de las aficiones deportivas a través del fútbol me mostró también que las identidades son plurales, que las personas no tienen una sola identidad, pero hay una que las articula. Y en el caso de este pueblo que llamamos mexicano, pues es el nacionalismo popular, de un consenso imaginario de que todos nacimos en un espacio geográfico que llamamos México, y que por el hecho del nacimiento común en esa tierra, todos funcionamos con la ideología del parentesco. Todos somos parientes. De alguna manera somos hermanos y nos unimos alrededor de ese concepto imaginario que se llama México y nos sentimos mexicanos. Y el equipo es el símbolo de eso y esa es su fuerza. Por eso decía antes que en el momento en que ese equipo contrate a un jugador extranjero, se acaba. ¿Qué pasa con los equipos mexicanos que no tienen solamente jugadores mexicanos? Bueno, pues la gente tiene otra alternativa simbólica para unirse a todos los demás mexicanos, que es la selección nacional. Sí, que justo le iba a preguntar si este fenómeno de las Chivas es muy particular por este tema de que son puros mexicanos, o si también estos fenómenos los pudo analizar, los pudo ver en otros equipos de fútbol. Sí, como no. Por ejemplo, el Cruz Azul es un equipo que unifica a la gente obrera, trabajadora, y a jóvenes de barrios. Es muy importante el Cruz Azul en ese sentido. Los Potros del Atlante, que ya bajaron a la división de ascenso, eran el gran equipo llanero de la Ciudad de México, de los arrabales, de los pelaos, como dicen, ¿no? Que va en una pasión de la gente por ir a ver a los potros salvajes, ¿no? La gente que no acepta reglas, las personas que viven
del intercambio de todos los días, Claro. transacciones sociales de todos los días. El Atlas, el símbolo de la aristocracia jalisciense, un equipo fundado por los hijos de multimillonarios que se fueron a estudiar a Inglaterra y que venían burlándose del fútbol que se jugaba en México y que ellos traían en sus pies el verdadero fútbol. O sea, yo soy de la clase que ya está más allá del bien y del mal y le voy a enseñar al peladaje cómo se juega. Pero estas historias también son historias que se han ido distorsionando a lo mejor Así es, con la el cultura tiempo, y con el sí. tiempo y que alimentan, Así me imagino, estas rivalidades, ¿no? Así es, por ejemplo, la rivalidad entre el América y el Guadalajara, y me costó mucho trabajo decirlo y lo escribí y creo que bueno, estoy esperando a ver si alguien lo discute y demuestra lo contrario. Es un pleito muy antiguo que empezó con la Nueva Galicia y la Nueva España. La Nueva Galicia fue la única audiencia después de la Nueva España y durante toda la colonia se pelearon las dos y hubo una identidad neogallega. Sí hubo tiempo, porque fueron 300 años, sí hubo tiempo de que se consolidara la heredera de esa, o los herederos contemporáneos de esa identidad neogallega son los jaliscienses. Y entonces los viejos problemas que había entre la Ciudad de México y Guadalajara como dos centros de poder, como dos ciudades de control regional muy importantes, se siguen manifestando en la actualidad. En Jalisco la palabra chilango se dice como ofensa, cosa que no está bien, por supuesto, pero entiendo que viene desde allí. Y entonces cuando juega el América contra el Guadalajara es eso. ¿Y por qué hay tantos Chivas en la Ciudad de México entonces que le van a las Chivas cuando juegan contra el América? Porque el América representa también la admiración por el extranjero, algo que al mexicano le llama malinchismo, ¿no? Para un Chiva, yo no digo que los americanistas sean malinchistas, no estoy diciendo eso. Quiero decir que la percepción que tiene la afición Chiva de los aficionados al América es que son malinchistas. ¿Cómo le van a ir a un equipo que juega con 11 jugadores extranjeros? Claro. Pues imagínense usted, juega el América contra las Chivas, es México contra un enclave extranjero traicionero que hay aquí. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Los americanistas piensan otra cosa. Claro. Obviamente, para ellos el equipo es el símbolo de una identidad, de una comunidad de identidad que los articula, por supuesto, y habría que hacer un estudio profundo también de la afición del América para bueno, ver cuáles son las razones fundamentales que hacen que ese equipo tenga también una gran raigambre en México. Claro. ¿Y todo ese análisis lo podemos encontrar en el libro? Todo ese análisis lo pueden encontrar en el libro. Esta es la segunda edición. La primera salió en el año 2000. Yo empecé a estudiar el asunto en 98. Escribí un primer artículo en un periódico en 1999 y finalmente en 2000 se publicó. Es un libro que además lo tuve que escribir varias veces porque lo quería breve para que la gente lo leyera. Y lo quería yo también sin tecnicismos antropológicos. Este libro me interesa que le llegue al corazón de la gente. Y esta es la segunda edición porque en Jalisco se agota. Es editado por el Colegio de Jalisco. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? Pues el Colegio de Jalisco lo distribuye. A través de su sitio web y en otras partes. Web, sí. Pues es Lo Sagrado del Rebaño, el fútbol como integrador de identidades, del doctor Andrés Fábregas Puig. Y bueno, le quiero agradecer que pues, nos haya acompañado aquí en el programa, pero también que nos haya visitado aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Estamos en las celebraciones de nuestro 35 aniversario. Y bueno, muchas gracias, doctor Fábregas. Gracias por compartirnos esta investigación que realizó. Y a todos ustedes, no olviden entrar a nuestro sitio web www.colef.mx, donde pueden encontrar toda la información sobre nuestras conferencias, sobre nuestros seminarios, nuestros productos. Y también en el canal de YouTube pueden ver este programa y todos los videos de nuestros seminarios y nuestros eventos académicos. Esto fue Diálogos desde la Frontera. Los saludamos desde nuestra sede en Tijuana, Baja California. Muchas gracias.